Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Palabra viva, aquella que sale del corazón del Padre, trayendo esperanza, paz y salvación. A Dios sea la gloria. De eso y más. Pues bien, mis amados, yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da nueva vez de llevar la palabra a sus santos, tanto los que están aquí presentes como los que nos ven por los medios. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Es la palabra que Dios tiene para su pueblo en este día. Si me ayudan en la pantalla. Dice la palabra de Dios así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Que Dios nos ayude, nos bendiga a través de su palabra. Pues bien, amados, el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma. Esta iglesia estaba en el corazón del imperio romano, ¿sí? El imperio que tenía sojuzgado al pueblo de Israel. Y Dios, en su infinita misericordia y bondad y soberanía, levantó una iglesia en este imperio, en el medio, en el corazón de este imperio. Y el apóstol Pablo comienza diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, que él entiende que si usted ama a Dios, usted puede saber que todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas significa todas. Aún en las tribulaciones, aún en las pruebas que Dios nos somete, todas las cosas nos ayudan a bien. Nunca atribuya despropósito a Dios en las cosas que Él hace, porque muchas veces atribuimos o le damos al enemigo ciertos privilegios diciendo que las cosas que nos acontecen a los cristianos vienen solamente de Él. Y muchas veces no es así. Dios puede usar al enemigo como un medio para hacernos a nosotros crecer en nuestro ministerio. Dios usa pruebas, nos somete a tribulaciones muchas veces. Y usted dirá: y yo como cristiano, que se supone que tengo la bendición, ¿cómo Dios me pasa por esta prueba? Nosotros tenemos todos que ser pasados, tenemos que ser probados como el oro. El oro se prueba con fuego. Y nosotros los cristianos tenemos que ser probados con fuego. Amén. Fíjense, en este texto tenemos dos palabras importantes, dos remas. Dice: conforme a su propósito, y son llamados.
Dios es un Dios de propósitos. Cada uno de ustedes es un propósito en Dios. Y Dios, a través de usted, va a hacer que su propósito se cumpla. Amén. Es decir, que nadie de los que estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito en nosotros y a través de nosotros. Nadie del que está aquí puede decir que era suficientemente bueno para merecer el perdón, para merecer la gracia de Dios. Todos nosotros, según dice la palabra, estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, alejados de la ciudadanía de Dios. Éramos por ende enemigos de Dios. Pero Dios, por su misericordia, por su amor, Él dio a su Hijo para que por medio de Él, hoy nosotros pudiéramos estar aquí y ser llamados hijos de Dios y poder clamar, Abba, Padre. Amén. Pues así, hermanos, nadie de los que estamos aquí éramos merecedores de tal gracia. Nadie. Dice la palabra que no hay nadie bueno, que solamente bueno es Dios. Jesús dice, no me llame a mí bueno, porque solamente Dios es el único bueno. Si nosotros vamos a la palabra, vamos a ver cuáles son los diferentes propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos primero a ver en la epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 1, busquemos los versos 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Es decir, que nosotros somos en la elección que Dios hizo con nosotros, nos hizo para que nosotros fuéramos santificados. Amén. Es decir que nosotros, el primer deseo de Dios para nosotros es la santificación. Dios quiere que nosotros andemos en una vida santa, que nos apartemos. La santidad es apartarse de lo que no agrada a Dios, sea de palabra, sea de obra, sea de pensamiento. Todo lo que a usted lo separe, lo que no le agrade a Dios, usted tiene que dejarlo. Porque el propósito de Dios, el primer propósito de Dios es que nosotros seamos santos. Otro propósito que Dios tiene con nosotros es que nosotros seamos obedientes. La obediencia le facilita a Dios el propósito en nosotros, porque por medio de la obediencia nosotros somos santificados. Es más fácil para usted conocer la voluntad de Dios, conocer qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, por medio de usted obedecer, porque la obediencia a la palabra hace que usted se aparte, como es el deseo de Él, de las cosas que no le agradan, que no añaden gloria a su nombre. Amén. Entonces, si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28,
Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es decir, que cuando nosotros oímos la voz de Dios, cuando nosotros nos sometemos a la voz de Dios, todas las bendiciones que hay detalladas en ese capítulo, no los vamos a detallar uno por uno por razones de tiempo, pero usted puede, hasta el versículo 14, ver detalladamente todas las bendiciones que Dios añade a nuestras vidas por el hecho de nosotros ser obedientes a su palabra. Obedecer es poner por obra un mandato u orden. Eso es obedecer. Entonces, si nosotros obedecemos a la voz de Dios, Dios nos dará a nosotros las bendiciones que Él nos tiene prometidas. Amén. Vamos a seguir en Efesios 1. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. De los versos 3 al verso 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si nosotros analizamos este texto, vemos que Dios quiere que nosotros seamos santos y sin mancha. Ya habíamos dicho que santidad es apartarse de lo que a Dios no le agrada, de lo que no añade gloria a su nombre. La santidad tiene tres etapas. Una es la santificación posicional, y es la que usted recibe cuando usted se convierte al Señor. Cuando usted viene a los caminos del Señor, en usted ya hay un depósito del Espíritu Santo, el cual lo capacita para comenzar una vida agradable a Dios. Tenemos otra, que es la progresiva. La santificación progresiva es aquella la que nosotros estamos viviendo cada uno de nosotros. Dios cada día nos va santificando más. Cada día Dios nos va limpiando. Cada día Dios va quitando cosas que aún nosotros tenemos de cuando nosotros andábamos en nuestros viejos caminos. Amén. Nosotros heredamos, nosotros tenemos, usted tiene una cristotomía, usted es cuerpo, alma y espíritu, pero en usted hay la vieja vida y el viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Qué pasa? Que como el nuevo hombre, el que usted alimente más, ese es el que va a prevalecer. Si usted alimenta a su hombre espiritual, pues entonces usted hará cosas espirituales. Si usted, sin embargo, le da más tiempo a la carne, le da más tiempo a lo que no le agrada a Dios, entonces su hombre natural, ese será el que seguirá creciendo. Y usted entonces seguirá haciendo las cosas que usted hacía.
Entonces dirán, ¿y cómo puede ser que si fulano se convirtió al Señor y anda en los caminos del Señor, todavía hace tales y cuales cosas? ¿Por qué? Simplemente porque está alimentando el hombre carnal, el hombre natural. Entonces es lógico que él en su testimonio lo que muestre sea las obras del hombre carnal. Amén. Por eso nosotros debemos cada día santificarnos más. El apóstol Pablo dice, el que se santifique más. ¿Para qué? Para nosotros cada día más reflejar el carácter de Cristo. Y la otra santificación que hay es la santificación perfecta. Y es la que nosotros lograremos una vez hayamos sido redimidos, hemos sido llevados al cielo. Amén. Esa es la santificación perfecta. Amén. Si analizamos el texto, vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versos 23 y 24, con relación a la santificación, vamos a ver qué es lo que Dios nos indica. A mí me gusta siempre mostrarle por la Biblia lo que yo hablo, porque para que no digan el pastor dijo, no, la Biblia dice, la Biblia nos enseña, porque ese libro fue escrito para que nosotros fuéramos perfectos, preparados para toda buena obra. Amén. Y todo cuanto nosotros hagamos y digamos, tenemos que hacerlo sustentados y basados en la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice, y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en la carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Si vamos a Tito, capítulo 2, versos 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios, ¿cuál es la gracia de Dios? Jesús es la gracia de Dios. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir que el Señor se entregó a sí mismo, ¿para qué? Para limpiarnos de toda iniquidad, para purificar en sí a un pueblo que es suyo. Amén. Para la redención, para la salvación. Es decir que el precio que el Señor pagó por nosotros fue para que nosotros seamos limpiados de impurezas. Amén. Para que nosotros seamos santos, santificados. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Otro de los aspectos del propósito de Dios en nuestras vidas es formar el carácter de Cristo en nosotros, para que nosotros podamos hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. Formar el carácter. Ustedes me dicen, ¿qué es el carácter? El carácter es lo que usted es cuando nadie lo ve.
Y si formamos el carácter de Cristo, ¿cuál es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo está dado y está conocido en todo el fruto, en las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. El carácter de Cristo es ¿qué? Amor, es gozo, es paz, es templanza, benignidad, bondad, fe. Pero de todos ellos, el amor es el principal. Amén. Es decir, que el deseo de Dios en el propósito a través, por nosotros, es que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. Que su testimonio sea un certificado de que usted nació de nuevo. De que usted no tenga que decirle a nadie, yo soy cristiano. Ese es el deseo de Dios. Que porque sus acciones, su comportamiento, su manera de hablar, su manera de usted expresarse, inclusive hasta de caminar, demuestren que usted es un hijo de Dios. Que usted refleja el carácter de Cristo para que los hombres, por medio del testimonio de usted, quieran venir al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo. Amén. Que nosotros seamos un evangelio. Nosotros somos el quinto evangelio. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Entonces escríbalo bien. Escriba su evangelio bien, para que no sea tropiezo a otros. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a su Señor. Amén, amén. Pues bien, volvamos entonces al texto base, donde dice que, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, que ellos conforme a su propósito son llamados. Ahora vamos a ver el llamado. El llamado. Amén. Vamos a ver en Juan 15, 16. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, verso 16. A ver, ¿qué nos dice la palabra? Y dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Es decir que nosotros no decidimos venir a los caminos del Señor. Fue Él, de su soberana voluntad y más de su misericordia, que puso sus ojos en nosotros para que nosotros escogernos, ¿verdad? Sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Nos sacó del pozo cenagoso, unos más que otros. Pero nosotros, ninguno de nosotros andábamos bien. Y Él, de su plena voluntad, lo miró a usted, me miró a mí. Y por eso hoy, usted está hoy sentado ahí. Hoy usted puede todos los días orar a Él. Usted puede leer la palabra, cosas que usted no hacía. Y si la leía, no la entendía. Porque aún leyéndola, permanecíamos fuera. Amén. Es decir que Dios, en su infinita voluntad, cambió nuestro padecer y nuestra creencia en Dios, para que nosotros pudiéramos leer, aceptar y ver que Dios es un Dios verdadero, que Dios es un Dios real. Amén. Y que Dios obra en nuestras vidas. Amén. Dice, una de las situaciones que ha traído más dificultad en el desarrollo del ministerio cristiano es la falta de claridad y seguridad en el obrero de Dios
respecto a su llamado para hacer las obras en Dios. Me explico. Hay dificultad porque hay muchos que aún estando en los caminos del Señor no saben cuál es su llamado. Y hay muchos que sin haber sido llamados están haciendo la obra de Dios. ¿Me entendieron? Es decir que el llamado es algo soberano y es algo espiritual. Solamente el Espíritu Santo puede hacer reflejar en nosotros cuál es el llamado que Dios tiene para uno de nosotros. Hay muchos de nosotros con llamados lindísimos y sin embargo estamos ahí sentados en la silla esperando que. Entonces yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué es que el obrero de Dios con un llamado no hace la obra? ¿Qué es lo que le pasa? Y el Señor me decía, siempre hay excusas, hay dudas, hay temor. Dice, yo no soy, ¿quién soy yo para hacer eso? Porque se entiende que no tiene la capacidad necesaria para hacer la obra de Dios. Piensa en lo natural, piensa en que para hacer, y no se da cuenta que para usted hacer la obra de Dios necesita obligatoriamente el Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo usted no puede hacer nada en Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña, nos sostiene. Y por eso hay muchos hermanos sentados en las iglesias con llamados lindísimos y no hacen uso de ellos. Ustedes recuerdan por la palabra cuando Dios llamó a Moisés, ¿cuántas excusas no le puso Moisés a Dios para no hacer la obra que Dios le iba a encomendar? Que soy tartamudo, que yo no entiendo, que yo no conozco a Faraón, que yo no voy, y en fin, puso muchísimas excusas. Las excusas siempre están. ¿Para qué? Para no asumir el compromiso de poner por obra lo que Dios quiere que usted haga. Muchas veces es falta de compromiso. No tenemos el corazón dispuesto para hacer la obra de Dios. Ya Dios pagó, ya el Señor pagó por nosotros. Ya Él fue a la cruz, Él dio su sangre, Él entregó su vida por nosotros. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer a cambio? Muy fácil ahora, la iglesia viene, se sienta, oye la palabra, come. ¿Y cuál es el precio que nosotros vamos a pagar por eso? ¿Cuál es? ¿Indiferencia? Viendo un mundo que se pierde, viendo familiares nuestros que se pierden, y por temor o indiferencia, o porque ya yo tengo lo mío, ya yo soy salvo y yo no sé del otro, entonces no tomamos en cuenta el llamado que Dios nos hizo. Hermanos, la iglesia tiene que recapacitar, la iglesia tiene que levantarse. Si nosotros queremos cambiar el mundo, si nosotros queremos cambiar nuestra ciudad, nuestra nación, nosotros tenemos que empoderarnos del llamado que Dios nos hizo. Cada cual tiene que analizar y saber para qué Dios me llamó. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer en mí? Porque la que Él haga en mí no es igual a la suya. Cada uno tiene su obra, cada uno Dios le da lo que Él quiere para usted. Pero nosotros tenemos que pedirlo. Hay varias maneras en que Dios se revela al obrero de Dios para ver cuál es el llamado que tiene. Uno, por una visión.
escudriñando las Escrituras, contestando una oración que usted haga. Porque usted tiene que pedirle a Dios que le diga, que le señale cuál es el llamado que Él tiene para usted. Porque si usted se mantiene como está, nunca lo va a saber. Usted tiene que rogar, clamar al Espíritu Santo. Señor, revélame cuál es mi llamado. ¿Para qué tú me llamaste a tus caminos? Amén. En breve regresamos con más de Palabra Viva. Ya estamos de regreso con Palabra Viva desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. Entonces, siguiendo en ese mismo tenor, decimos que, y como dije, que el llamamiento es una confirmación del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo usted no puede hacer su llamado. La iglesia necesita capacitarse para hacer la obra de Dios en la tierra. Vamos al libro de Daniel, versos 3. Daniel, libro de Daniel, verso 3. Verso 3. Es verso 3, no 13, 3. Dice la palabra: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetuidad. Eso quiere decir que la iglesia debe de capacitarse para hacer la obra de Dios. Nosotros tenemos que buscar en Dios, nosotros tenemos que leer la palabra, nosotros tenemos que leer libros, fundamentarnos en la obra de Dios, para nosotros poder hacer su obra, valga la redundancia, aquí en la tierra, para lo que nosotros fuimos llamados. Amén. Entonces, el llamado Dios lo hace de una manera soberana, y yo diría que hasta misteriosa, porque Dios no llama personas relevantes. Dios llama a lo débil, lo que no vale nada. ¿Para qué? Para que nadie le robe su gloria, para que solamente la gloria sea de Él, para que nadie diga: yo en mi propia voluntad me cambié. No,
Dios lo hace para que Él sea el que sea glorificado, para que usted le dé la gloria al que reina y vive para siempre. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de personas en la palabra que fueron llamadas. Vamos a ver primero, en Primera de Corintios, el verso 25, del verso 25 al 31. Dice la palabra: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Es decir que en buen dominicano, Dios escogió lo que no sirve. Sí, porque una persona vil, imagínense, ¿qué es una persona vil? Muy baja. La vileza es suma maldad. Amén. Entonces podemos ver, por ejemplo, vamos a ver el llamado que Dios le hizo a Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 3, versos 7 y 8. Dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no puede contar ni numerar por su multitud. Amén. Amén. Es decir que la escogencia de Salomón fue que él se vio como una persona que no tenía la capacidad. Era joven, dice que era un pueblo demasiado grande, y él era un hombre joven y no tenía la capacidad. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo en su llamado? Que dependió de Dios. Se sometió a Dios, no en su propia fuerza, no inclusive aún con la herencia que había tenido de su padre David, sino que él clamó a Dios y le pidió la sabiduría. Él no le pidió riquezas. Lo que Salomón le pidió a Dios fue sabiduría para manejar un pueblo grande, que le diera entendimiento para él poder manejar ese pueblo, para poder dirigir ese pueblo. Amén. Vamos a ver el llamado de Gedeón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
¿Y dónde están todas sus maravillas que vuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Dudando. Amén, amén. Déselo fuerte, déselo fuerte. Déselo fuerte. Él es digno, Él es merecedor de toda gloria y honra. Pues sí, como les decía a mis hermanos, Gedeón se estaba mirando él mismo. Era el más pequeño, no tenía fuerza. Y dice: ¿con qué? Y aún decía: si Jehová nos ha desamparado, si los madianitas nos tienen metiéndonos en cuevas, porque vienen y se llevan todo lo que tenemos, ¿cómo es que yo voy a poder? Ahí está la respuesta: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Asimismo, Dios está contigo. Tómalo de una manera literal. Dios está contigo. ¿Y a quién tú vas a derrotar? A los enemigos, a los principados, a las potestades, a todos los enemigos que se oponen al propósito de Dios. Nosotros tenemos armas espirituales para luchar. ¿Acaso no la tenemos? ¿No tenemos la oración? ¿No tenemos la palabra? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? La disposición, el corazón. Ponerle el corazón para nosotros hacer la obra de Dios. Entonces, cuando Dios te llama, hay una situación. Dios te llama, te respalda, pero también tú tienes que ser probado y tienes que ser limpiado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un varón lleno de todas las letras, como no había quien. Pero sin embargo, cuando él tuvo un encuentro personal con el Señor, en Hechos capítulo 9, habla de la conversión del apóstol Pablo. Hasta que él no cayó a tierra y preguntó: ¿quién y tú quién eres? Y Jesús le dijo quién era y a quien él perseguía. ¿Cuál fue la respuesta que él le dio? El apóstol Pablo simplemente le dijo: heme aquí. Heme aquí. ¿Qué yo tengo que hacer? Y es lo mismo lo que nos pasa a nosotros. En nuestro llamado, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al Señor igual que le dijo Isaías: ¿qué tengo yo que hacer? En vez de nosotros pelearnos con Dios, en vez de nosotros estar como gatos boca arriba, rehuyendo el llamado que Dios nos ha hecho, entonces lo que nosotros tenemos es que humillarnos y en humildad decirle al Señor: heme aquí, Señor. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Amén. Amén. Déjenme decirles algo, que a Dios no se le renuncia. Dios no acepta renuncias. El que tiene un llamado, Dios va a hacer que lo cumpla.
¿Qué le pasó a Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? En el capítulo 1 de Jonás, vamos a ver, búsquenle la palabra. Jonás, capítulo 1. Versos del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová de Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Todos ustedes conocen la historia de Jonás, que Jonás fue echado al agua, cogió un pez y lo llevó a tierra después de 3 días. En el verso 3, en el capítulo 3, verso 10, está el rema de esto. Vamos a buscarlo. Capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. ¿Cuál fue el resultado de esto? De que Jonás, después que pasó lo que pasó, fue a Nínive y cumplió el propósito por el cual Dios lo había mandado. Y Dios obró de esa manera. Eso mismo pasaría con nosotros, si nosotros tomamos el llamamiento que Dios nos ha hecho y lo ponemos por obra. Amén. Y para terminar, déjenme decirle que a Dios no se le renuncia, pero Dios lo que hace es que levanta otro en lugar tuyo que pueda cumplir su propósito. Si tú no honras tu llamado, si tú no honras tu llamamiento, entonces Dios levantará otro que lo hará por ti. Porque Él nunca va a dejar de cumplir su propósito aquí en la tierra. Entonces, tú serás avergonzado de que no pudiste, de que no quisiste hacer la obra que Dios te mandó a hacer. Y terminamos con el libro de Isaías, capítulo 41, versos 9 y 10. Dice la palabra: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hermanos, Dios nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo a tu lado. Él no te va a desamparar. Él te llamó. Él te va a capacitar. Él te va a suplir. Él te va a enviar. No temas, no temas, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Gracias. Dele un fuerte aplauso a su Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Nunca deje, hermano, de proclamar la bondad de Dios. Dios es bueno. Amén. Pues bien, como es costumbre nuestra, si hay alguien que nos visita,
que no ha confesado al Señor como su Señor y Salvador de su vida? ¿Me puede levantar su mano? Queremos orar por usted. Este es el tiempo. Este es el día de tu salvación. Dios te ha traído aquí con propósitos eternos. Y Dios quiere que tú, Él tener misericordia. Él tener misericordia. Igual que como tuvo misericordia de nosotros. Tú que estás por la radio, puedes hacerlo. Puedes hacer. Tú puedes confesar al Señor. Somos todos de la casa. Amén. Pues pongámonos de pies. Vamos a despedirnos. Vamos a orar para despedirnos. Levante tus manos. Amante Dios, Padre Celestial, a ti, oh Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos has hablado, Señor. Y es mi oración a ti, Padre, que esta palabra sea puesta por obra, Señor. Que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, que aun cuando salimos del templo ya le echamos al olvido. Sino, Señor, que tú, Padre, en cada uno de los hermanos que están aquí presentes y los que están por la radio, ponga en su corazón, Señor, el obedecerte, santificarse, Señor, y hacer uso de su llamado, abrazar el llamado, Señor, por el cual tú cumplas el propósito en ello. Padre, gracias. Yo despido a mis hermanos, los bendigo, con el amor del Padre, con la gracia del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo. Que todo cuanto ellos, Señor, comiencen en esta semana, tenga tu bendición. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Denle un aplauso a su Señor. La iglesia está despedida. Tu mano me sostiene. Repítelo, tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Y siempre en victoria tú me llevarás. ¿Cuánto lo creen? Conmigo, sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu
espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevas. Que se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria. A ver, solo las mujeres, levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta siempre. Ahora todos los hombres, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria. ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria. La última vez. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene siempre. Aleluya.